Muy bueno y bendecido día, queridos hermanos oyentes de nuestro devocional Shofar. Que el Señor te bendiga un día más. Estamos aquí en su presencia. Y hoy vamos a hablar acerca de cuando Jesús nos llama. ¿Qué hacemos cuando escuchamos el Señor nos llamando? Cuando nuestro corazón quema por oír la voz de Dios. Y cuando la discernimos que es la voz de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿A quién Dios llama cuando Él quiere hacer algo en nuestras vidas? Hoy vamos a leer la palabra de Dios del libro de Mateo, capítulo de número 4, versículos 18 hasta el versículo de número 20. La palabra de Dios dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las red, le siguieron. Vemos aquí Jesús empieza su ministerio. Jesús se pone a caminar junto al mar de Galilea. Jesús sabía que él iba a encontrar a Pedro y a su hermano Andrés. Y Jesús empieza a caminar buscando a quien hacer la voluntad de Dios, formar sus discípulos. El más interesante es que Jesús empieza su ministerio llamando a hombres que estaban trabajando, hombres que estaban actuando en su vida normal, y Jesús los llama para el ministerio apostólico, para seguir a Jesús, para que se tornaran discípulos de Jesús. Y al oír inmediatamente la voz del Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra que ellos dejan sus redes, escuchan la voz de Jesús y van y siguen a Jesús. Y Jesús les dice que lo haría a ellos pescadores de hombres. ¿Qué podemos aprender de esta hermosa pasaje bíblica? Primero, Jesús siempre va a llamar para hacer su obra, para trabajar en el reino de Dios, aquellos que están en movimiento. No vemos en la Biblia Dios llamando a nadie que está parado. Personas que dicen: no, cuando el Señor me hable, yo empiezo a hacer. Cuando yo tenga convicción de Dios, yo empezaré a ayudar. No es así. Debemos primero trabajar para Dios, reconocer que necesitamos hacer la obra y la voluntad de Dios, trabajar en aquello que Dios puso en nuestras manos, ser fiel, ser una persona íntegra en aquello que hacemos. Y cuando el Señor nos llame, Él no nos encontrará descansando, nos encontrará trabajando. Vemos el ejemplo de David. David, antes de ser rey, él pastoreaba. Él estaba aprendiendo a luchar, defendiendo las ovejas, peleando con oso, con león, hasta que llegó el momento que le fue a la batalla y peleó con el gigante Goliat. Ella estaba preparado. Lo que él hacía antes era una preparación para aquello que Dios le iba a llamar. Nosotros estamos haciendo algo para Dios. Lo que estamos haciendo para Dios, si ahora mismo Jesús empieza a caminar y nos encuentra y nos dice: venid en pos de mí, ¿Qué nosotros tendríamos que dejar? ¿Cuál es la cosa que yo tendría que abrir mano para poder hacer la voluntad de Dios? Mis redes están listas para ser dejadas para atrás y seguir a Jesús. Y Jesús puede decir a nosotros que Él quiere nos hacer pescadores de hombres, para que nosotros podamos reproducir aquello que aprendemos del Señor Jesucristo. No debemos ser cristianos solamente de oír, no solamente de frecuentar la iglesia. Debemos ser iglesia, debemos ser anunciadores del Evangelio. Debemos reproducir todo aquello que el Señor nos habla, todo aquello que aprendemos de parte de Dios.
Toda enseñanza que nos es impartida es alimento para nosotros, para que podamos reproducir lo que Dios nos entrega en nuestras manos. El reino de Dios es hecho de movimiento. Dios espera que nosotros estemos actuantes, que nosotros estemos en movimiento, haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Quizá tú me digas, es que yo tengo un llamado pastoral. Quizás tú digas, yo tengo un llamado para alabar al Señor. Yo tengo un llamado de obra social. Y la pregunta que te quiero hacer, lo que tú estás haciendo para que este propósito se cumpla en tu vida. ¿Estás esperando que Dios baje del cielo, te diga, va y lo haga? No, empieces tú a hacer. Haga la mejor cosa que tú puedes hacer para Dios. Si quieres predicar, empieza predicando en tu casa, en tu trabajo, para tus vecinos, pero no dejes de predicar. Ejercita el don que hay en ti. Cuando Dios encuentre en ti la preparación, Él te va a llamar y encontrará a alguien que está con la red en las manos, dispuesto a dejar la red para seguir a Jesús. Pero lo que más me llama la atención en este texto que acabamos de leer es que ninguno de ellos pregunta a Jesús lo que ellos tendrían de beneficio. Y también Jesús no los promete dinero, no los promete casa, no los promete beneficios, pero sí ellos escuchan la voz de Jesús y simplemente dejan todo. Lo que tocó sus corazones, lo que le encontró en ellos para que ellos pudieran dejar todo, dejar sus negocios, dejar su trabajo para ir detrás de Jesús. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor Jesucristo, cuando esta voz nos toca, cuando ella llega a nuestro oído, cuando el llamado de parte de Dios ven hacia nosotros, no nos queda otra que hacer la voluntad de Él y obedecer su voz. Quizá Dios ya te ha llamado, quizá Dios puso en ti un don, tú tienes una promesa de parte de Dios, pero quizá las situaciones no te favorecieron, quizá las emociones te golpearon y tú estás parado en ese momento. La palabra de Dios para ti en esta mañana es, no pares, el reino de Dios está en movimiento. Dios, Él está buscando trabajadores para su reino, trabajadores que irán en pos de Él para anunciar la palabra. Dios siempre va a buscar a aquellos que están haciendo algo. Dios no va a buscar a nadie parado. Empieza a hacer la diferencia donde el Señor te puso. Si hay que predicar, predica en tu casa. Si hay que predicar, predica en tu trabajo, predica en la calle, pero por favor, predica. Sea pescador de hombres, pescador de almas que están perdidas, clamando por una palabra, por un abrazo, por algo de parte de Dios. Y si nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, ¿por qué nosotros no lo impartimos lo que el Señor nos entrega? Ellos estaban trabajando, no estaban parados. Ellos eran pescadores, y cuando escucha el venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La Biblia dice que ellos, dejando todo al instante, le siguieron a Jesús. A partir de este momento no les interesaba más lo que ellos estaban haciendo, lo que tenían que dejar, pero la voz del Señor les tocó el corazón, que ellos tuvieron convicción que era de parte de Dios y dejaron todo para seguir a Jesús, el mayor maestro, el mejor pastor, el mayor líder, comunicador, profeta, sacerdote, rey, es el Señor Jesucristo. Y ellos estuvieron con Jesús 3 años aprendiendo, siendo ministrados por la palabra de Dios. Aprendieron de parte de Jesús, enseñaron a la multitud, y esa enseñanza llegó a nosotros por la obediencia a la voz de Dios. Cuando la voz de Dios nos encuentra, debemos ser obedientes y no luchar contra la voz de Dios, el llamado de Dios. Debemos
tener convicción si es de parte de Dios. Si Dios nos llama, Dios respalda, Dios nos cuida. No debemos tener miedo cuando el Señor nos llama. Debemos tener convicción que Dios está en el control. Y cuando escuchamos la voz de Dios, lo que tenemos que decir: Señor, heme aquí. Esta es la belleza del Evangelio. Esta es la belleza del llamado de Dios para nuestras vidas. Si el Señor te llamó, obedezca su voz. No tenga miedo. No piense en lo que va a decir la gente. No piense en agradar al hombre. Pense en agradar a Dios, aquel que está te llamando, aquel que te cuida, aquel que te ama, aquel que te guarda todos los días. Él tiene un propósito de parte de Dios para tu vida, pero para este propósito que se cumpla es necesario un sí de parte nuestra. Que el Señor Dios te bendiga en esta mañana, que la palabra del Señor Jesucristo siga siendo ministrada a tu corazón y en el momento de Dios tú digas: sí, Señor, heme aquí. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.